No es infrecuente escuchar en estos días inconformidades de personas o grupos organizados de la Iglesia Católica ante ciertas decisiones o actuaciones del Papa o de sus obispos. Casi se diría que flota en algunos ambientes un complejo antipastor. Y no hablo de personas malintencionadas. Más aún, muchas aman sinceramente su fe y valoran los sacramentos, tanto que no están dispuestas a aceptar cambios en la praxis ordinaria, por más que la pandemia haya obligado a los pastores a tomar decisiones quizá no ideales, pero al menos viables para administrar los sacramentos. Este fenómeno llama a la reflexión sobre algunos valores constitutivos de la Iglesia Católica. En primer lugar, es cierto que, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, la Iglesia ha buscado positivamente empoderar, valga la palabra, a los fieles laicos, haciéndoles más conscientes de su vocación a la santidad, de su papel en la Iglesia y de su apostolado específico de evangelizar las realidades temporales. Por otra parte, el Papa Francisco no ha dejado de llamar la atención, con buena razón, sobre el peligro del clericalismo en la Iglesia, que es toda forma de autoritarismo o abuso por parte del clero, obispos y sacerdotes. Sin embargo, ello no significa que la Iglesia Católica ahora sea democrática. Jesús designó a Pedro como su vicario en la tierra y a los apóstoles y sus sucesores, que son los obispos, los constituyó pastores. A Pedro le dijo: todo lo que ates sobre la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y a los apóstoles les dijo: el que a vosotros escucha, a mí me escucha. La actual pandemia ha presentado no pocos dilemas a los pastores de la Iglesia, como el cierre o no de las iglesias, el acatamiento de la normativa civil, la forma concreta de administrar los sacramentos, sobre todo la Eucaristía y la reconciliación, el juicio moral sobre las vacunas y otros dilemas parecidos. Ha sido un momento de prueba para todos y sin duda también una ocasión para el ejercicio de la virtud de la obediencia por parte de los fieles laicos ante las decisiones de sus pastores. Pienso que tal obediencia no solo es la actitud correcta, sino también la que más agrada a Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica urge a los fieles a asumir tal actitud con estas palabras. Los fieles, por su parte, deben estar unidos a su obispo como la Iglesia a Cristo y como Jesucristo al Padre. Y luego, citando a San Ignacio de Antioquía, añade: obedeced todos al obispo como Jesucristo a su Padre, y a los presbíteros como a los apóstoles. El cuarto domingo de Pascua, la Iglesia celebra el Domingo del Buen Pastor. Sabemos que solo Jesús es el buen pastor. Los pastores de la Iglesia, es decir, el Papa, los obispos y los sacerdotes, participamos de su pastoreo en diverso grado mediante el sacramento del orden, que nos instituye para ser los pastores de la Iglesia en nombre de Cristo, como dice el Catecismo. Evidentemente, debemos rezar por los pastores para que sean buenos pastores y ayudarlos con nuestro apoyo, con nuestra cercanía, consejo y, si fuere necesario, con nuestra corrección fraterna, pero siempre con una actitud humilde, ajena a la confrontación, la rebeldía, la contestación o el alejamiento, sea por apego al propio discernimiento, sea por prestar oídos a supuestos testigos de revelaciones privadas que, en lugar de fomentar la unidad de la Iglesia, tienden a dividirla, o peor aún, a separar a los fieles de su pastor. Os daré pastores según mi corazón. Con estas palabras del profeta Jeremías, escribe San Juan Pablo II, Dios promete a su pueblo no dejarlo nunca privado de pastores que lo congreguen y lo guíen. Sin sacerdotes, la Iglesia no podría vivir, ni cumplir el mandato de anunciar el Evangelio y de renovar cada día el sacrificio de su cuerpo entregado y de su sangre derramada por la vida del mundo. Dios conceda a la Iglesia buenos pastores, hoy y siempre.
Soy el Padre Alejandro Ortega y esto es Al Punto. Hasta la próxima.